A ver, aquí hay niños, ayuden. Aquí hay niños, ¡ey! Aquí hay niños, ayuden. ¡Ey! Aquí hay niños, ayuden. Aquí hay niños. Y están gritando. Tengan cuidado. Ayude a alguien. Que entre alguien chiquito, que entre y lo saque. Aquí hay niños. Aquí, mi amor, aquí, mi amor. Tranquilo, aquí estamos. Espérate, mi amor, vente. A ver, aquí, sácalo, ven, mi amor, por ahí. No la vais a raspar. Ahora por allá, bebé. Sácala por allá. Ven, mi amor, dame la mano, vente, cuidado con tu... Vente acá, mi amor, vente por acá. Al momento se hizo un silencio muy raro, muy raro. No se escuchaba nada, no se escuchaba absolutamente nada. Cuando aparece una señora enfrente de mí y me dice, ¿estás bien? Y le digo, sí. Me dice, ¿te puedes parar? Le digo, sí. Me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Le dije, no sé dónde está mi hermano. Le dije, le estoy gritando y no responde. No sé qué pasó con él, no sé dónde está mi mamá, no sé dónde está mi hermano. Y me dice, ¿cómo se llama tu hermano? Le dije, le decimos Jani. Le empezamos a gritar y mi hermano no respondía, no nos escuchaba. Y me dijo, mira, tranquilízate, no te preocupes, yo te voy a ayudar, pero necesito que confíes en mí. Tu familia está bien, no te preocupes. Le dijo, ok. Me agarró de la mano y me fue sacando entre los escombros y entre todo lo que se había caído. Ya a lo lejos escuché que mi mamá me gritaba, me decía, la niña, no sé dónde está la niña. Yo le dije, mami, estoy bien, no te preocupes, ahorita voy, estoy bien. Y ya del lado de Tlalpan nos recibió mi hermano, a mi mamá y a mí. Y nos abrazamos y empezamos a llorar. La persona me decía, ya veo la luz, ¿quieres que yo me vaya arrastrando para llegar? No te muevas porque no sé qué lesiones tienes, vamos a empezar a cortar para poder verte, ¿no? Entonces, el verlo ya cuando lo encontramos y tomarle su oximetría, el pulso, y decía, ¡ah! ¡Qué feliz! ¡Qué felicidad poder encontrar una persona viva, ¿no? Señor de la playera de Cruz Azul, esta que acaban de rescatar. ¡Hay que abrirse, por favor! En todo siniestro o terremoto, lo más importante son los equipos de primera respuesta en las primeras horas, que son los lesionados que podemos atender de inmediato y llevarse al hospital. Y después ya entran los equipos especiales de emergencia, que ya son las personas atrapadas, pero ya necesitamos otras técnicas más especiales para ingresar a ese tipo de actividades. Vamos. Bien. Ahí está, va para arriba. Baja. Los hombros. Baja. Bien. Vámonos. No te preocupes, súbete. Vámonos ya, vámonos. Apuéstenla. 2, 3. Ya, chaparrita, estás afuera. ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! 2, 3. ¡Bravo, Pau! Denle espacio al personal médico. Tenemos 3 sobrevivientes más. Aquí están los nombres. Paulina Gómez, Isaac Ayala, Lucía Zamora. Realmente la ayuda que recibimos del extranjero fue excelente, fue muy buena, fue de la mejor calidad, nos ayudó muchísimo, pero nosotros estábamos bastante al nivel de todos los que llegaron del extranjero. O sea, realmente la gente está muy capacitada en México por desgracia, para estas cosas de rescate y búsqueda de personas. Encontramos mucha gente, por ejemplo, completamente
lesionados y solos, y sin acceso ya a sus domicilios. O sea, gente enferma que no tenía ningún acceso por su medicamento, gente diabética que no tenía cómo poderse colocar su insulina, y porque la tenían dentro del domicilio y ya no tenían acceso a él. Incluso tenían gente perdida, ¿no? O sea, gente extraviada. O sea, se acercaban a nosotros para preguntarnos por hijos, por hermanos, por papás, de que no, a pesar de estar en el mismo domicilio incluso, no se encontraron. Aquí quien nos hizo mayor fuerte fue la sociedad civil. Los primeros en llegar aquí al multifamiliar a hacer los rescates de las personas que estaban con vida fue la gente de la sociedad civil. Y no tenemos palabras para poder agradecer toda esa ayuda. La verdad es que sí, yo lo único que puedo pensar es que verdaderamente fue un milagro. En verdad fue un milagro total el que ahorita nosotros estemos con vida, estemos platicando y estemos bien. Nosotros salimos obviamente con moretones y con raspones, pero bendito Dios, estamos bien. Después de ver que tantos vecinos murieron, los niños que se quedaron ahí, es un impacto tremendo que en la mañana yo saludé a mis vecinos, en la noche, o sea, y en 10 segundos no quedó nada. Entonces yo sí lo tomo como que Dios nos dio una segunda oportunidad. Nunca nos cansaremos de agradecer las labores de apoyo que emprendieron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad de México y sobre todo de la sociedad civil para atender la emergencia en nuestros edificios. No nos alcanzan las palabras para agradecer toda la solidaridad que hemos recibido en estos días aciagos. Esto estaba lleno de gente, era un mundo de gente ayudando en lo que sea, barriendo como tú dices, nosotros aplicando vacunas, mucha gente ayudando con el tráfico, con el tránsito, en todo ayuda. Entonces pues es excelente todo la respuesta de la gente. Estuvimos repartiendo medicamentos, dando atención médica, repartiendo cobijas, haciendo lo que serían los albergues provisionales. Mis respetos para las mujeres porque ahora sí que le entraron con todo. Entraron a sacar escombro, andar repartiendo alimentos, andar barriendo. Día y noche tú las veías aquí como andaban, ahora sí que haciéndole a todo. Hay que ayudar a México y ser solidarios. Ayer repartí comida y estuve dando agua y hoy igual en la madrugada me quedé toda la madrugada y estuve sacando escombro, cortando con el serrucho y sacando escombro principalmente. Me hice un grupo de amigos y venimos aquí porque nos enteramos que necesitaban gente, porque yo creo que si en algún momento nos pasara a nosotros, me gustaría que se formara mucha gente así para intentar rescatarnos. Ayer, antier, los jóvenes han tenido una energía y unas ganas de ayudar impresionantes. Yo me estoy encargando desde el primer día que empezó la labor de ayuda, principalmente a estar recolectando y distribuyendo las croquetas en los albergues, hospitales veterinarios que están recibiendo animales, ya sean perritos, gatos, perdidos o en situación de calle. La gente se ha desbordado en generosidad. Los primeros días fueron increíblemente, unas cadenas humanas impresionantes para recibir todo. El deporte se ha unido a esta causa y bueno, los luchadores estamos unidos. Ahorita no existe la rivalidad, no existen rudos o técnicos, aquí estamos todos unidos por una causa y esa causa pues es ayudar a México, ¿no? Ayudar a toda esa gente que lo necesita. Hay personas que se quedan en el Parque del Sur, hay casas de campaña,
otros están en un albergue que está en las casas de letras y muchos han rentado cuartitos, entre dos familias se rentaron un departamento para los gastos, ¿no? La ayuda. Eso, pero diario vienen a ver sus departamentos. Desafortunadamente perdí 2 miembros de mi familia, pero estamos aquí ayudando. Sí, nosotros nos ha dejado una enseñanza de solidaridad, de trabajo, de dedicación y sobre todo no dejar a nadie sin apoyo, ¿no? Hemos instalado servicio médico las 24 horas, tenemos también servicio para nuestros animalitos de compañía, la veterinaria. La UNAM nos ha ofrecido un módulo, una unidad móvil que está aquí afuera para atender también a los animales. Pues este no es nuestro hogar y no podemos permanecer todo el tiempo. Como adulto y como persona mayor estamos conscientes que esto hay que darle, ahora sí, rapidez. Queremos nuestro hogar, como siempre, sí, queremos nuestro hogar. Y pues esto siempre ha sido parte de mí y pues esto es lo que es mi historia y pues aunque esté mal, es mío. ¿Usted espera regresar a este espacio? Claro que sí, y no quiero que me borren mi historia. Esto es mío, es lo que tengo. Estamos muy consternados con lo que está pasando. Toda la empresa se juntó y hicimos una colecta de víveres y ahorita trajimos toda una colecta de un camión llena de medicamentos, que es lo que más se necesita. Afortunadamente estamos teniendo respuesta de la población, de hombres, niños, jóvenes, que nos están ayudando de manera voluntaria a salir adelante de esta tragedia. Venimos a repartir comida, venimos a repartir chocolates, no solamente para la gente de las familias, sino también por los voluntarios, para los voluntarios, porque sabemos que es un trabajo muy difícil y no solamente en especie, sino también hemos compartido con las personas palabras de aliento, de ánimo, un abrazo. Todas estas personas que están aquí, pues es gente que pasó, que lo vio o que también lo vio en las redes sociales y por eso están aquí todos los voluntarios, toda esta cadena. Hola, nos encontramos en el Parque de los Venados entre Municipio Libre y División del Norte. Estamos en Gabriel Mancera y Concepción Beistegui. Estoy en el Parque Lincoln en el Teatro Ángela Peralta. Estoy justo afuera de Acoxpa y División del Norte, donde está la escuela Enrique Repsamen. Estamos aquí en el centro de acopio que se va a Puebla y a Morelos. Estoy en el derrumbe de Álvaro Obregón. Me encuentro en Medellín y Puebla. Este es un derrumbe de un laboratorio químico. Y lo que se necesita aquí es cinta canela, cubrebocas, guantes de látex, medicamentos, cobijas, herramientas. Alimento para mascotas, alimento para bebé. Platos desechables, vasos para café. Cascos, chalecos, cintos de precaución. Nuestro corazón va con México y en estos momentos hay que estar todos unidos y esperemos que siempre, para poder sacar adelante a nuestro país y a todos los que están sufriendo. A mí algo que me gustó mucho, que fue una chica que me dijo, fue, ok, o sea, sí estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mis objetos de valor, estoy perdiendo muebles, pero al final de cuentas no perdí a nadie de mi familia, no perdimos la vida, ninguno de nosotros, y para mí eso es lo más importante. Pues el sismo fue la que nos vino a, ahora sí que a dejar sin casa. Y pues bendito sea Dios, tenemos vida, tenemos salud, que ya lo que pasó pues ya pasó. No debemos, claro, recordarlo, pero con ánimos. Sí nos sorprendió mucho el sismo del 19 de septiembre del 2017 porque no sonó la alerta sísmica por la cercanía del epicentro. No existe la predicción, hoy en día no hay metodología, técnica, instrumentación que nos diga cuándo, dónde y de qué tamaño va a ser el siguiente sismo. Existen muchos estudios en el mundo y nosotros nos mantenemos pendientes de lo que está ocurriendo, pero hoy en día no hay forma de predecirlos. No podemos tampoco confiar en que hay un sistema
confiable al 100% ante cualquier siniestro. No hay algo que nos avise que en una hora va a haber una fuga de gas o un incendio u otro siniestro de cualquier magnitud. La prevención juega un papel muy importante para que el efecto, o sea, no podemos evitar que deje de temblar, por ejemplo, es un fenómeno natural, o que deje de llover. Sin embargo, si tenemos prevención, el impacto debe de ser menor. Cuando ocurre un sismo muy fuerte, como en el caso del 7 de septiembre o del 19 de septiembre, en ese preciso instante se envía una localización y estimación de la magnitud preliminar. Inmediatamente una persona especializada en eso pues se pone a analizar todos los datos para ver en dónde, principalmente a nivel federal es importante para que sepan en qué región puede causar un sismo más daño. Seguimos creciendo, seguimos con el reto de seguirnos capacitando cada día más, porque para esta situación requieres actualizarte, requieres practicar, requieres tener nuevas visiones sobre nuevas técnicas. Estamos trabajando de la mano con Protección Civil. La ley nos obliga a tener al menos 3 simulacros al año. Por lo tanto, aparte del 19, 3 más, ¿no? Y creo que también necesitamos reforzar los protocolos de evacuación para personas con discapacidad intelectual, para que sepan cómo es eso, que no se asusten demasiado, que puedan reaccionar. Si alguien necesita ensayar 10 veces, ellos necesitan ensayar 100. En todas las escuelas hay simulacros. El niño ya sabe perfectamente bien qué pasa cuando tiembla, qué es lo que tiene que hacer, qué actitud debe de tomar, que se agacha, que se va al patio. En los lugares de reunión que antes no existían en lo absoluto, pues ya están muy bien especificados en todos lados. Y generalmente la gente en los lugares donde habitualmente va sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer a raíz de un evento. Antes de un sismo se debe tener un plan de emergencia justo para encontrarse a los familiares. O sea, decir, por ejemplo, estamos aquí en Polanco, ocurre algo, tengo al hijo en la escuela a 3 cuadras, yo trabajo en otro lugar. Nuestro punto de reunión que sea el Parque Lincoln, cuando ocurra algo. Entonces yo sabré que saldré del trabajo, saldré de la escuela, saldré de aquí de Polanco y me iré al Parque Lincoln. Sé que ahí voy a ver a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, a quien yo me vaya a encontrar en ese lugar. Todavía hay que hacer mucha conciencia en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque todavía hay mucha gente que no toma medida de los riesgos y no toma prevención sobre antes y qué hacer durante un sismo. Cada vez que oye la alerta sísmica, la gente entra en pánico. ¿Por qué? Porque es recordar situaciones que han pasado alrededor, ¿no? En ese momento pues nos invade el miedo y el temor. Y realmente a veces no sabemos ni qué hacer y no tenemos precisamente todas las precauciones o todo lo que podemos hacer en ese momento. Solamente recomendarle a la gente que haga ya su cultura de intervención en desastres, o sea, que sepan qué hacer en un sismo, que tengan su mochila de seguridad familiar, que la revisen siempre y que a los niños se los vayan platicando para que ellos ya tengan esa cultura y no se espanten cada que pase un evento de estos. Si empezamos con eso, vamos a ir mejorando mucho la cultura de la respuesta a emergencias. La mochila de vida es algo importante. Mira, cada mochila es un traje a la medida. Ahí puedes tener el botiquín, puedes tener un pequeño botiquín, que es lo que sugerimos que sea más material de curación, a excepción de los medicamentos que tiene que tomar la persona que vive en ese domicilio. Lo único que falta nada más es lograr la coordinación tanto con seguridad pública, protección civil y los equipos de respuesta, porque podríamos haber tenido un mejor desempeño. Digo, todo pues perfectible, ¿no? Pero nada más con una perfecta coordinación podríamos haber hecho mucho mejor y más rápido las cosas. Pero es vital la ayuda del personal civil que acudió en esa respuesta. Y a la población en general, bueno, que en los desastres le den la oportunidad a los servicios de rescate de hacer lo que sabemos hacer, de aportar nuestro granito de arena, que confíen. México tiene excelentes especialistas en rescate, en búsqueda. Tenemos equipo técnico, equipo humano, equipo más que humano para afrontar cualquier desastre.
La Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan nos dirigimos a los medios de comunicación para expresar nuestras dudas ante el plan de reconstrucción de la Ciudad de México. Vamos a hacer ajustes al actual esquema de reconstrucción, al actual esquema de atención a damnificados. Tenemos que hacerlo más sencillo. Hoy es muy complicado. Hoy un damnificado tiene que pasar por muchas instituciones del gobierno. Vamos a hacer una ventanilla única que se va a llamar la Comisión de Reconstrucción. El damnificado solo va a platicar con la Comisión de Reconstrucción y ya la Comisión de Reconstrucción va a organizar a las distintas dependencias del gobierno que tienen que ver con el tema de la reconstrucción. Sí colapsó un edificio, pero los demás no sabemos en qué condiciones están. Hasta el momento las visitas que se han hecho a lo interno simplemente es una observación o una recomendación, pero nada por escrito. Y nosotros no vamos a habitar un edificio que no esté por escrito el hecho de decir que está en buenas condiciones. No vamos a arriesgar a más familias a que perdamos la vida. Damnificados unidos serán reconstruidos. Damnificados unidos serán reconstruidos. No podemos seguir con este viacrucis que tienen los damnificados de tocar una puerta, otra, no. Tenemos que facilitar, vamos a simplificar todos los trámites. Hoy son demasiados, hoy hasta hay manuales para que el damnificado sepa toda la ruta. No puede ser así, tiene que ser algo mucho más sencillo. Tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando, de cuántas familias, de cuántos edificios se tienen que levantar, de cuántas casas unifamiliares se tienen que reconstruir, se tienen que reforzar, cuántas familias necesitan apoyo de renta, etc. Creo que fue un despertar para toda la ciudadanía de saber que vivimos en una zona sísmica, ¿no? De recordarnos pues que vivimos en una zona sísmica. Espero que también cambie la cultura de comprar inmuebles. Yo creo que ahora tenemos que ser mucho más responsables y tener la seguridad cuando vayas a comprar o a rentar o a vender, lo que sea, que tengas la certeza jurídica de que ese inmueble está bien, de cuándo fue construido, etcétera. Yo creo que eso también debe cambiar y sí está cambiando. Del 15 de diciembre del 2017 salió un nuevo reglamento de construcciones que considera una intensidad sísmica mucho mayor a la que se tenía considerada antes y todo lo que son los valores de intensidad de sismo para calcular y diseñar edificios cambiaron radicalmente. Los edificios con este nuevo reglamento que acaba de salir van a ser ahora mucho más seguros y poco a poco se va a hacer una ciudad mucho más segura que la que tenemos ahora. Quiero agradecer con toda humildad, en nombre de mis vecinos y el mío propio, a los rescatistas, topos y bomberos mexicanos, así como los rescatistas internacionales, por la valiosa ayuda que nos brindaron, pues con su entrega, valor y amor, México, y poniendo en riesgo su propia vida, ayudaron a rescatar a varios vecinos y contribuyeron a rescatar a las personas que fallecieron. La tragedia reveló el verdadero espíritu del pueblo mexicano, un espíritu solidario, compasivo y fraterno. Personas de todas las edades, de distintas ideologías y estratos sociales, olvidaron sus diferencias y se concentraron en ayudar a quienes lo necesitaban. La presencia de miles de voluntarios que aparecieron desde el primer momento en nuestro auxilio, prestándonos sus manos, su esfuerzo y su apoyo, fue lo que nos ha permitido ir saliendo adelante, pero más que nada nos hizo recuperar la esperanza que nuestro pueblo tiene, una fuerza que a veces olvida, pero que es capaz de superar cualquier escollo. Por eso queremos pedirle a ese pueblo que no se olvide de nosotros. Este acontecimiento nos dejó de luto y tragedia, pero también nos enseñó que la solidaridad en la sociedad es muy grande
nos dejó la certeza de que haya un mexicano siempre va a ayudar. El mexicano se caracteriza por eso, por ser solidario.